Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí importa. Todos creen que los líderes visibles del cártel, los que aparecen en los noticieros con apodos sanguinarios, son el poder absoluto. Piensan en hombres como el Z40, Miguel Treviño, como la cima de la cadena alimenticia. Pero esa es la primera y más grande mentira, una cortina de humo diseñada para que el mundo mire hacia el lado equivocado. Yo estuve ahí, ascendí en las filas cuando los Zetas eran más un ejército que una pandilla, y aprendí que el verdadero poder no grita su nombre ni muestra su rostro en videos de decapitaciones. El verdadero poder es un susurro, una orden que se ejecuta en silencio y que borra problemas sin dejar rastro. Un fantasma en la máquina que todos temían, pero que nadie se atrevía a nombrar. Ese fantasma tenía un nombre interno, un código que solo los comandantes de más alto nivel conocíamos: el archivo muerto. No era una persona, sino una unidad, un protocolo, una sentencia de muerte corporativa. Mientras los sicarios comunes se encargaban de la violencia ruidosa que llenaba los periódicos. El archivo muerto se especializaba en la violencia silenciosa y quirúrgica. Su campo de batalla no era una brecha en Tamaulipas, sino la vida privada de un político en Texas, la rutina de un fiscal en San Antonio o la estructura financiera de una empresa en Estados Unidos. Su objetivo no era aterrorizar, era neutralizar. Hacer que un obstáculo, una persona, simplemente desapareciera de la existencia de una forma tan limpia y lógica que nadie hiciera preguntas. Era la verdadera fuente de nuestro poder. Una agencia de contrainteligencia clandestina operando bajo la fachada de un cártel. Yo no llegué a este mundo por dinero. Fui miembro de los GAFES, las fuerzas especiales del ejército mexicano. Vi la corrupción desde adentro, la impotencia del Estado para imponer un orden real. Me sentí traicionado por el sistema que juré defender. Los Zetas, formados por desertores como yo, me ofrecieron algo que el gobierno me negó. Una estructura clara, una misión y el poder para ejecutarla sin la burocracia de la moralidad. Al principio yo también creí en la jerarquía que nos presentaban. Veía a los comandantes como generales de un nuevo tipo de ejército. Admiraba su disciplina brutal y su eficiencia. Creía que estábamos limpiando el país de una plaga, imponiendo un orden a través del miedo. Era una ilusión necesaria para justificar mis propias acciones, el primer peldaño en una escalera que descendía mucho más profundo de lo que imaginaba. Las dudas comenzaron como pequeñas fisuras en una pared sólida. Un congresista estatal en un condado fronterizo de Texas, que impulsaba leyes de vigilancia contra nosotros, de repente abandonó su carrera y desapareció. La historia oficial hablaba de deudas de juego y una fuga a México. Luego, un fiscal federal adjunto que estaba construyendo un caso rico devastador contra nuestras finanzas se esfumó. Su coche fue encontrado abandonado cerca de Minos y Años, Monterrey. La teoría fue que una negociación personal salió mal. Estos eventos nunca fueron celebrados internamente, nunca se tomaron como victorias. Simplemente se resolvían. Empecé a preguntarme quién daba estas órdenes tan sofisticadas. No era el estilo impulsivo y brutal de los líderes que todos conocían. Era algo más frío, más calculado. Un poder que operaba en un plano completamente diferente. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de nuestra guerra. La violencia que el mundo veía, los tiroteos, los cuerpos colgados de los puentes, era solo una distracción, un espectáculo sangriento para mantener a los rivales y al gobierno mexicano ocupados. La guerra real, la que definía nuestro dominio, era una campaña encubierta y silenciosa contra la soberanía de Estados Unidos. No buscábamos enfrentarlos de frente, eso habría sido un suicidio. En cambio, los infiltrábamos, los estudiábamos y eliminábamos quirúrgicamente a las piezas de su sistema que representaban una amenaza existencial para nuestro negocio. No éramos narcotraficantes librando una guerra contra las drogas. Éramos una entidad de inteligencia que libraba una guerra de control geopolítico. Y lo más aterrador es que nuestro enemigo ni siquiera sabía que la batalla estaba ocurriendo. Descubrir esta verdad, entender el mecanismo de el archivo muerto, fue lo que firmó mi sentencia de muerte. No por traición, sino por conocimiento. Me convertí en un pasivo. Una pieza que sabía demasiado sobre el funcionamiento interno de la máquina. Esta historia no es solo una confesión, es el mapa de cómo lo lograban. Les contaré cómo un legislador estadounidense fue atraído a una trampa con su propio vicio, cómo la vida de un fiscal incorruptible fue desmantelada usando a su única debilidad en su contra, y cómo un simple juez municipal fue asesinado de una forma que los forenses declararon un trágico accidente. Les mostraré quién es esa figura en las sombras, cómo opera y por qué esta verdad casi me
Cuesta la vida, y por qué, incluso ahora, la libertad es solo una palabra que ya no me pertenece. Mi entrenamiento no fue en las calles, sino en los campos de élite del ejército mexicano. Fui miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES. Me enseñaron a ser un arma, a obedecer sin cuestionar y a creer que servíamos a un propósito superior, la defensa de la nación. Durante años creí en esa mentira. Sentía el orgullo de mi uniforme, la camaradería forjada en el infierno y la convicción de que éramos la línea que separaba el orden del caos. Nos veíamos como la encarnación de la voluntad del Estado, una fuerza incorruptible, pero la realidad, como aprendí de la manera más dura, es que el Estado tenía una voluntad fracturada, y la corrupción era el cáncer que ya había hecho metástasis en cada órgano del sistema que juré proteger. La desilusión llegó en forma de una emboscada en la Sierra de Guerrero. Teníamos inteligencia precisa sobre un campamento de un cártel rival. Una operación que planeamos durante semanas. Era una misión limpia, quirúrgica, pero al llegar, nos estaban esperando. El enemigo tenía nuestras rutas, nuestros números, nuestras frecuencias de radio. Perdimos a 7 de mis hombres ese día, no en un combate justo, sino en una masacre orquestada por la traición. Más tarde descubrí la verdad. Un general en la Ciudad de México había vendido la información de la operación por una suma que, para él, valía más que la vida de sus soldados. En ese momento, mi lealtad se quebró. No podía seguir luchando por un sistema que nos usaba como peones desechables en su tablero de corrupción. La transición a los Zetas fue menos una elección y más una progresión lógica. Ellos eran como yo, exmilitares, entrenados por el mismo sistema, pero que habían decidido crear sus propias reglas. El reclutador fue un antiguo compañero de los GAFES. Me encontró en un bar de mala muerte en Reynosa, donde yo estaba ahogando mi resentimiento en tequila barato. No me ofreció dinero ni poder. Me ofreció algo mucho más seductor. Un propósito. Allá afuera somos perros del gobierno, me dijo. Aquí somos los dueños de la perrera. Creamos nuestro propio orden, nuestra propia justicia. Me uní no por codicia, sino por la promesa de una estructura donde la lealtad se premiaba y la traición se pagaba con la muerte. Era una versión perversa del código de honor que había perdido. Mis primeros días fueron una inmersión en una disciplina brutal que extrañamente me resultaba familiar. La estructura era militar. La jerarquía era absoluta. En la cima de mi mundo inmediato estaba un hombre al que todos llamaban el comandante Martillo. Era una bestia, un hombre forjado en la violencia más extrema, cuya reputación por sí sola era suficiente para silenciar una habitación. Él era la encarnación de todo lo que el mundo temía de los Zetas. Su palabra era ley, y su ira una sentencia de muerte. Yo veía en él la autoridad que el ejército había perdido. Creía que él era el general de este nuevo ejército, la mente estratégica detrás de nuestra expansión y nuestro dominio. Era una figura imponente, el centro de nuestro universo. La brutalidad era nuestra herramienta de trabajo, pero lo que me impresionó fue la lógica fría detrás de ella. Cada ejecución, cada acto de terror, tenía un propósito calculado. No era violencia por el placer de la violencia. Era un lenguaje. Colgar un cuerpo de un puente era un comunicado de prensa para nuestros rivales. Una siniatosis. Decapitación grabada en video era una campaña de reclutamiento y una advertencia para los traidores. Yo participé, ejecuté órdenes y me convencí a mí mismo de que estábamos imponiendo un orden necesario en un país que se desmoronaba. Mi entrenamiento militar me convirtió en un activo eficiente en esta nueva guerra. Yo no era un simple sicario, era un operativo, y esa distinción me permitía dormir por la noche. Gracias a mi formación y mi capacidad para ejecutar operaciones complejas, ascendí rápidamente. Me convertí en uno de los hombres de confianza de Martillo. No solo lideraba equipos en el campo, sino que también participaba en las reuniones de planificación en su hacienda fortificada cerca de la frontera. Era un mundo de paranoia y poder. Los hombres que rodeaban a Martillo eran asesinos endurecidos, pero todos le temían. Lo vi golpear a un hombre hasta casi matarlo por mirarlo de reojo. Lo escuché dar órdenes para aniquilar familias enteras con la misma frialdad con la que se pide un café. Para mí, él era la definición del poder absoluto, la cima de nuestra cadena alimenticia. No había nadie por encima de él. O eso creía yo. La revelación, mi primera verdadera lección sobre la naturaleza del poder, llegó en una tarde calurosa y polvorienta. Estábamos en la hacienda, un complejo de concreto y acero rodeado de hombres armados hasta los dientes. Martillo estaba furioso por un cargamento perdido, gritando, amenazando. Su presencia llenaba el aire de una electricidad peligrosa. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Era el rey en su castillo, un depredador en su territorio, y todos éramos sus presas potenciales.
Recuerdo pensar en ese momento que no existía un hombre en el mundo que pudiera hacer que este monstruo bajara la voz. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba, y esa ignorancia era lo único que me mantenía a salvo. Entonces, un sedán negro, un auto civil sin blindaje ni escoltas, llegó por el camino de tierra. Se detuvo frente a la Sino-Centoción, casa principal. Un hombre bajó del asiento del pasajero. No era grande ni imponente. Vestía un traje gris bien cortado, zapatos caros y llevaba un maletín de cuero. Parecía un abogado o un contador de la Ciudad de México, completamente fuera de lugar en nuestro mundo de botas tácticas y rifles de asalto. No tenía armas visibles. Caminó hacia la entrada con una calma que desafiaba la atmósfera de terror que Martillo había creado. Lo llamaban el licenciado. Un apodo que sonaba ridículo en ese entorno, pero que pronto entendería que imponía más miedo que cualquier otro. Lo que sucedió a continuación reconfiguró mi comprensión del universo. Al ver al licenciado, el comandante Martillo, el hombre que hacía temblar a todos, se transformó. Su rostro furioso se suavizó. Su postura agresiva se relajó y se convirtió en algo casi sumiso. Se limpió las manos sudorosas en los pantalones y caminó para recibirlo, forzando una sonrisa. «Licenciado, qué sorpresa. No lo esperábamos», dijo Martillo. Y su voz, normalmente un trueno, era ahora un murmullo respetuoso. Vi al carnicero de la frontera actuar como un empleado servil ante su jefe. Fue como ver a un león agachar la cabeza ante una gacela. No tenía ningún sentido, y esa incongruencia fue lo que me heló la sangre. Se sentaron en una mesa en el patio, lejos de nosotros, pero no lo suficiente. Yo pretendía supervisar el perímetro, lo que me permitió escuchar fragmentos de su conversación. No hablaban de drogas, ni de armas, ni de territorios. El licenciado hablaba en un tono bajo y monótono, usando términos que no pertenecían a nuestro mundo. El activo en Laredo. La necesidad de una neutralización discreta. Mitigación de riesgos. Un problema que debe archivarse. Martillo solo asentía, escuchando con una concentración intensa. «Se hará como usted dice, señor, sin rastro». Fue lo único que dijo Martillo con claridad. Era una orden, no una discusión. Martillo, nuestro supuesto líder, estaba recibiendo instrucciones de este hombre en traje. Después de no más de 15 minutos, el licenciado se levantó, ajustó su corbata y se fue tan silenciosamente como llegó. El sedán negro desapareció en una nube de polvo. Un silencio tenso cayó sobre la hacienda. Martillo se quedó de pie por un momento. Su rostro una máscara de furia contenida, y por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos. Humillación. Luego se giró y, para liberar su frustración, golpeó a uno de sus guardaespaldas más cercanos con la cacha de su pistola. Por una falta imaginaria, gritándole que era un inútil. Era un espectáculo patético, el de un perro pateado que muerde al perro más pequeño. La demostración de poder solo subrayó la impotencia que acababa de presenciar. Esa noche no pude dormir. Mi mente reproducía la escena una y otra vez. ¿Quién era el licenciado? No era un sicario. No era un capo en el sentido tradicional. Hablaba como un ejecutivo de una corporación o un agente de inteligencia. Daba órdenes a un hombre que supuestamente no recibía órdenes de nadie. Comencé a conectar los puntos con eventos pasados que nunca entendí del todo. Las desapariciones limpias de figuras problemáticas, los accidentes que resolvían obstáculos políticos, las operaciones que no llevaban nuestra firma ruidosa y sangrienta. Eran obra de otro nivel de la organización, un nivel que operaba en las sombras, con una precisión quirúrgica que Martillo y su gente no poseían. En ese momento, la verdad comenzó a tomar forma en mi mente, una verdad aterradora que lo cambiaba todo. Los Zetas no éramos solo un cártel, éramos una fachada, la infantería ruidosa y prescindible de una operación mucho más sofisticada. Los líderes como Martillo o incluso los famosos como el Z-40 eran solo gerentes de nivel medio, caras visibles diseñadas para atraer el fuego y la atención. El verdadero poder, la verdadera cabeza de la serpiente, era invisible, y yo, por pura casualidad, acababa de ver su sombra. Ese día entendí que en esta organización, la ignorancia era una armadura, una forma de supervivencia, y yo, sin quererlo, acababa de perder la mía para siempre. Después de ver al licenciado, mi mundo se reordenó. Comencé a entender la verdadera función de el archivo muerto. No era un escuadrón de la muerte, era una consultoría de resolución de problemas para la alta dirección. Su filosofía era la negación plausible. Mientras nosotros, los de abajo, usábamos el terror como un megáfono, ellos usaban el silencio como un bisturí. Su trabajo no era dejar un mensaje,
sino borrar el problema y la pregunta que lo generaba. Aprendí que cada operación era tratada como una partida de ajedrez jugada con meses de antelación, donde la violencia era el último recurso, no el primero. Su objetivo no era ganar la guerra, sino asegurarse de que el enemigo nunca supiera que estaba en una. Recuerdo el caso de un juez municipal en un pequeño pueblo de la frontera. Era un hombre terco que estaba bloqueando sistemáticamente los permisos para una empresa de logística que usábamos para lavar millones. Para Martillo, la solución habría sido una lluvia de balas. Para el archivo muerto fue un asunto técnico. El juez era un ávido pescador. Durante meses, un equipo de inteligencia estudió su rutina, sus hábitos, el modelo de su bote, incluso el taller donde le hacían el mantenimiento. La orden no fue «mátenlo», fue «resuelvan el problema del permiso». La solución fue tan impersonal como cambiar una pieza defectuosa en una máquina, una tarea de mantenimiento que nadie recordaría. Semanas después, el juez y un amigo salieron a pescar al embalse Amistad. Nunca volvieron. Cuando encontraron el bote a la deriva, la investigación forense concluyó lo que los planificadores ya sabían que concluiría. Envenenamiento accidental por monóxido de carbono debido a una fuga en el sistema de escape del motor. Fue una tragedia, un accidente desafortunado. La prensa local publicó una nota breve. El juez fue reemplazado y el nuevo, mucho más cooperativo, aprobó los permisos sin demora. El problema se había archivado. No hubo sangre, no hubo testigos, no hubo conexión con nosotros. Fue una transacción de negocios limpia, donde el costo fue una vida y la ganancia fue una ruta de lavado asegurada. Pero su poder más aterrador no era la capacidad de matar sin dejar rastro, sino la de manipular a sus objetivos para que caminaran hacia su propia destrucción. Tuvimos un problema con un congresista estatal de Texas. Estaba impulsando una ley para permitir que la policía local usara drones de vigilancia sobre ranchos privados en la frontera, lo que habría expuesto nuestras rutas de trasiego. Atacarlo en suelo estadounidense era impensable. Habría desatado el infierno. La orden del archivo muerto fue clara. La solución no debía ocurrir en Estados Unidos, y el objetivo debía cruzar la frontera por su propia voluntad. La violencia directa estaba prohibida. Se trataba de psicología, no de balística. La unidad de inteligencia pasó meses construyendo un perfil completo del congresista. Descubrieron su debilidad, su vicio secreto, las peleas de gallos y las apuestas fuertes, algo que mantenía oculto de su imagen pública de hombre de familia. No lo contactamos directamente. Usamos a un intermediario, un empresario ganadero aparentemente legítimo, para invitarlo a un evento exclusivo y privado, en Coahuila, con los mejores gallos y las apuestas más altas que jamás vería. Le prometieron discreción total. El congresista, seducido por la emoción y la codicia, mordió el anzuelo. Cruzó la frontera de forma extraoficial una noche de viernes, diciéndole a su familia que iba a un viaje de casa. Nunca regresó. Su coche fue encontrado cerca de la frontera días después. No hubo una investigación de asesinato, porque no había cuerpo ni evidencia de un crimen. La historia que nuestros activos en la prensa local ayudaron a difundir fue mucho más simple y creíble. Un político con problemas de deudas de juego que probablemente había huido a México para escapar de sus acreedores. Su carrera política terminó. La ley de los drones murió en el comité y su desaparición se convirtió en una nota de color local. Un cuento con moraleja sobre los peligros del vicio. El archivo muerto no solo lo eliminó, sino que destruyó su legado y controló la narrativa de su final. Esas dos operaciones me enseñaron la verdadera doctrina del poder que servíamos. El archivo muerto operaba con una dualidad letal. Por un lado, la minusintosmosis, fría precisión de un ingeniero que causa un fallo sistémico. Por otro, la sutil manipulación de un psicólogo que explota la debilidad humana. Entendí que el verdadero control no venía de infundir miedo en las masas con actos de barbarie, sino de eliminar quirúrgicamente a los individuos que podían mover las palancas del sistema en nuestra contra. El poder no era el monstruo que gritaba, sino el silencio que lo seguía. Y yo estaba sirviendo a ese silencio, cada vez más consciente de que un día podría ser mi turno de ser archivado. La máquina que servíamos no solo devoraba a sus enemigos, eventualmente se alimentaba de sí misma. Yo lo aprendí de la manera más brutal, a través de la eliminación del único hombre al que respetaba en ese infierno, Ismael, a quien todos llamaban el Viejo. No era mi jefe, era mi mentor. Un exoficial de inteligencia del ejército, uno de los fundadores originales que había ayudado a diseñar la estructura disciplinaria de los Zetas. Él me enseñó a ver más
allá del gatillo, a entender la estrategia, la logística y la psicología del enemigo. Creía, como yo al principio, que estábamos construyendo un imperio con reglas, no un simple matadero. Él representaba la vieja guardia, la lógica militar sobre el sadismo impulsivo. El punto de quiebre fue una reunión de planificación en una bodega climatizada en Matamoros. Sobre la mesa había un nuevo expediente, una lista de objetivos en Estados Unidos que incluía no solo a agentes federales, sino también a Lino Sintopo, un analista de bajo nivel del Departamento de Estado, y a un periodista que estaba conectando nuestros negocios de fachada. El plan era audaz y extremadamente arriesgado. Fue entonces cuando el viejo habló. Con su calma habitual no cuestionó la orden, sino la estrategia. «Estamos pateando el avispero equivocado», dijo. «Una cosa es neutralizar una amenaza directa en la frontera. Otra es empezar una cacería de fantasmas en su propia casa. La respuesta no será proporcional. Será total». «Nadie le ven cientos», respondió. El hombre que dirigía la reunión, un enlace directo con el licenciado, simplemente lo miró sin expresión alguna. No hubo debate, ni discusión de sus puntos, solo un silencio pesado y frío que llenó la habitación. Después de un momento que pareció una eternidad, el enlace asintió lentamente y dijo una frase que se me grabó en la memoria. «Su perspectiva ha sido registrada, comandante. Gracias por su aporte». No fue una respuesta, fue el cierre de un archivo. En ese instante vi a Mino 100 Ismael asentir, pero en sus ojos noté algo que nunca antes había visto en él. La resignación de un hombre que sabe que acaba de cruzar una línea invisible. En las 2 semanas siguientes a Ismael lo apartaron sutilmente. Ya no lo llamaban para las reuniones de alto nivel. Sus opiniones dejaron de ser solicitadas. Cuando le pregunté si algo andaba mal, me puso una mano en el hombro y me dijo con una voz cansada: «En este negocio, a veces, la mejor estrategia es mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Tú haz tu trabajo y no hagas preguntas». Fue una advertencia, un último consejo de un mentor a su protegido. Él sabía que su tiempo se había agotado. Estaba siendo despojado de su relevancia. Un paso previo y necesario antes de ser eliminado por completo del organigrama. La noticia llegó a través de una llamada a las 3 de la madrugada. Era uno de los hombres de martillo. Su voz era plana, sin emoción. El viejo se suicidó. Se pegó un tiro en su estudio. La historia oficial se tiñó 100. Distribuyó con una eficiencia corporativa. Ismael estaba deprimido, lidiaba con problemas familiares. El estrés del trabajo finalmente lo había quebrado. Era una narrativa limpia, conveniente y absolutamente falsa. Ismael era un soldado, un hombre forjado en la adversidad más extrema. La idea de que se quitara la vida era tan ridícula como pensar que un tiburón podría ahogarse. Era un hombre que enfrentaba los problemas de frente, no que huía de ellos con una bala. Fui a su casa con el pretexto de ofrecer mis respetos. La escena era un teatro macabro. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado perfecto. Una botella de whisky caro a medio beber sobre el escritorio, un vaso junto a su mano, la pistola colocada de una forma casi artística, y la nota de suicidio con una caligrafía que vagamente se parecía a la suya, hablando de arrepentimiento y cansancio. Era el trabajo del archivo muerto. Lo reconocí de inmediato. Tenía su firma inconfundible, una ejecución limpia disfrazada de 1900. Tragedia personal diseñada para cerrar cualquier pregunta antes de que pudiera formularse. Estaban borrando a uno de sus fundadores con la misma frialdad con la que archivaban a un juez molesto. De pie en esa habitación, mirando el cuerpo del hombre que me había enseñado todo, el frío de la verdad me recorrió la espalda. Recordé la frase de la reunión. Su perspectiva ha sido registrada. No era una simple anotación, era una orden de terminación. El crimen de Ismael no fue la traición, ni la deslealtad. Su único pecado fue expresar una duda estratégica, sugerir que la cúpula invisible podría estar cometiendo un error. Se había convertido en un obstáculo, no por sus acciones, sino por sus pensamientos. La máquina no toleraba la disidencia, por muy lógica que fuera. Simplemente eliminaba cualquier componente que no funcionara en perfecta sincronía con sus directivas. Fue en ese preciso momento que mi propia sentencia de muerte se hizo visible para mí. Yo era el protegido de Ismael. Compartía su visión, su entrenamiento, su forma de pensar. Si él, un pilar de la organización, podía ser desechado como una pieza defectuosa por una simple opinión, ¿qué valor tenía yo? Mi eficiencia, mi lealtad. Mis años de servicio no significaban nada. Era un activo, y como cualquier activo en un balance corporativo, era completamente prescindible. El miedo que sentí no era el miedo a morir en un tiroteo con los federales, sino el terror helado de ser borrado por mis propios jefes, de Cincio 105.
Convertirme en otro expediente cerrado en el archivo muerto. El shock se transformó en una claridad fría y calculadora. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una actuación. Mostré la cara de un soldado leal y afligido. Hablé de la tragedia de Ismael, de la presión que todos soportábamos. Asentí y obedecí cada orden con una eficiencia renovada. Pero por dentro, mi mente ya no trabajaba para ellos. Estaba planeando mi propia desaparición. Cada movimiento, cada conversación, cada tarea que realizaba era ahora parte de una estrategia de escape a largo plazo. Me había convertido en un espía en mi propia vida, rodeado de hombres que me sonreirían mientras esperaban la orden de ponerme una bala en la nuca. Comencé a usar las mismas técnicas que la organización me había enseñado, pero en su contra, creé pequeñas discrepancias en los registros financieros para desviar discretamente una reserva de dinero. Estudié las rutas de escape, las identidades falsas, los contactos que podría usar para desaparecer sin dejar rastro. Vivía en un estado de paranoia constante, donde cada llamada perdida o cada mirada prolongada de un compañero era una posible señal de que mi tiempo se había acabado. Ya no luchaba por el poder ni por el control de un territorio. Luchaba por el simple derecho a existir, a no ser una nota a pie de página en el informe de alguien. La muerte de Ismael fue mi prueba definitiva. Me demostró que el verdadero poder de la organización no residía en su capacidad para matar a sus enemigos, sino en su absoluta disposición para consumir a los suyos en nombre de la eficiencia. Él no fue asesinado, fue despedido. Su eliminación fue una decisión de recursos humanos en el nivel más letal. Comprendí que mi única opción no era luchar contra la máquina, porque era imposible. Mi única opción era convertirme en un fantasma, en mi propio archivo muerto. Tenía que borrarme del sistema antes de que el sistema decidiera que mi archivo también estaba listo para ser cerrado permanentemente. Mi plan de escape no podía ser una huida, sino una operación de contrainteligencia en sí misma. Yo no podía simplemente correr. Eso dejaría un rastro, una pregunta abierta, un expediente activo. Debía aplicar la doctrina del archivo muerto contra mis propios creadores. Tenía que desaparecer de una manera tan lógica y definitiva que ellos mismos cerraran mi caso. La única forma de escapar de la máquina era convencerla de que ya me había consumido. Mi objetivo no era la libertad, sino la inexistencia. Tenía que orquestar mi propia muerte, una ejecución tan creíble y con nuestra firma inconfundible, que nadie, ni siquiera el licenciado, tuviera motivos para dudar. Me convertiría en mi propio fantasma, mi propio archivo cerrado. El dinero fue el primer paso, el combustible para mi fantasma. Durante más de un año, desvié fondos con una precisión quirúrgica que me habían enseñado a aplicar en otros contextos. No fue un robo grande y ruidoso, sino un goteo constante y silencioso. Creé nóminas fantasma para sicarios que solo existían en papel. Inflé los costos de cargamentos de armas y me quedé con la diferencia. Cada transacción era pequeña, por debajo del umbral que activaría una auditoría interna. Convertí el efectivo sucio en diamantes sin certificar y en oro, activos portátiles y anónimos. Acumulé casi $2 millones, no para vivir una vida de lujo, sino para comprar el recurso más valioso de todos, el anonimato absoluto en un mundo sin fronteras. Mi red de escape era un archipiélago de secretos, donde ninguna isla sabía de la existencia de la otra. Utilicé contactos antiguos, personas fuera de la organización a las que les había salvado la vida o la de sus familias años atrás. Deudas de sangre que sabía que podía cobrar. Un falsificador de documentos en Tijuana, el mejor del negocio, que me creó 3 identidades completas, cada una con una historia de fondo plausible. Un exoficial de logística de la Marina Mexicana en Minusintosín, Veracruz, que podía mover a una persona a través de un contenedor de carga a cualquier puerto de Europa. Y un contacto en una morgue de Ciudad Juárez. Un hombre con deudas de juego que, por el precio adecuado, podía conseguirme un cuerpo no reclamado. Vivir esos últimos meses fue el acto de actuación más exigente de mi vida. Cada día era una prueba de nervios. Tenía que mantener la fachada de el verdugo, el comandante leal y eficiente, mientras cada fibra de mi ser gritaba que estaba rodeado de Minusintosín, mis futuros asesinos. Analizaba cada palabra de martillo, cada mirada de mis subordinados. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. ¿Había cometido un error? ¿Alguien sospechaba? El miedo era una corriente eléctrica bajo mi piel. Un recordatorio constante de que un solo paso en falso, una palabra mal dicha, y mi plan terminaría con una bala en la nuca en un desierto anónimo. Tenía que ser perfecto, porque en este juego el segundo lugar no existía. La pieza central de mi estrategia,
Era mi propia muerte. Y tenía que ser una muerte que contara una historia que ellos quisieran creer. La historia de una traición. Filtré información a través de un canal controlado de que estaba planeando reunirme en secreto con un lugarteniente del Cártel del Golfo, nuestro rival acérrimo, en una brecha remota en Nuevo León. Supuestamente iba a venderles información sobre nuestras rutas a cambio de un pasaje seguro. Era el tipo de traición que ellos entendían y esperaban. Orquesté la escena, para que pareciera que mis propios hombres, alertados de mi deslealtad, me habían tendido una emboscada durante el encuentro. La narrativa era simple. El traidor había recibido su merecido. La noche de la operación olía a pólvora y a tierra seca. El tiroteo fue real, pero controlado, usando a un pequeño equipo de mercenarios que contraté y que no sabían para quién trabajaban realmente. La confusión, el fuego y la oscuridad fueron mis aliados. En medio del caos, coloqué el cuerpo que había conseguido de la morgue en el asiento del conductor de mi camioneta, junto con mi reloj y un anillo que siempre usaba. Una granada de fósforo blanco hizo el resto, incinerando el vehículo y su contenido hasta dejarlo irreconocible. En el instante en que las llamas alcanzaron el cielo del desierto, Ramiro, el verdugo, dejó de existir. Mientras ellos encontraban los restos carbonizados, yo ya estaba a kilómetros de distancia, un hombre sin nombre caminando hacia la noche. Los primeros meses fueron una exhalación que duró una eternidad. El viaje fue un borrón de compartimientos de carga, puertos sucios y documentos falsos. Finalmente, aterricé en Europa, en una ciudad donde mi rostro no significaba nada. El alivio fue una sensación física, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. La primera vez que caminé por una calle concurrida, compré un café y me senté en una plaza sin escanear cada rostro, sin buscar amenazas en cada sombra. Sentí una ligereza que casi me hizo llorar. Por primera vez en más de una década, no tenía que matar para ver el amanecer. Creí que había logrado lo imposible. Había escapado del infierno. Pasaron 2 años. Me establecí en una ciudad portuaria del sur de Europa, bajo una de mis nuevas identidades. Tenía un trabajo simple, un apartamento pequeño, una rutina monótona que para mí era el paraíso. El eco de los disparos se desvaneció, reemplazado por el sonido de las gaviotas y las campanas de una iglesia cercana. La hipervigilancia de mis años en el cártel se atenuó hasta convertirse en una cautela sorda. Me convencí a mí mismo de que la máquina me había olvidado, que mi expediente estaba cerrado y archivado como traidor eliminado. Pero en el fondo de mi ser, una verdad fría persistía. El archivo muerto nunca pierde un documento. Simplemente espera el momento adecuado para reclamarlo. La paz era una droga a la que me había vuelto adicto, y esa tarde la dosis era perfecta. Estaba sentado en la Min-o-Tsin terraza de un pequeño café en una calle empedrada. El sol del Mediterráneo calentaba mi rostro, y el murmullo de conversaciones en un idioma que apenas entendía era como música. Leía un periódico local, no por las noticias, sino por el simple acto de normalidad. Por primera vez en 2 años, el nudo en mi estómago se había aflojado. Creía que la distancia y el tiempo eran antídotos, que me había disuelto en el anonimato de un continente viejo. Entonces, una sombra cayó sobre mi mesa. Levanté la sin vista y vi a un hombre de pie, sonriendo. No era un fantasma de mi pasado, era mi vecino, Klaus, el amable profesor jubilado que vivía en el apartamento de al lado. ¿Puedo acompañarte?, preguntó en un español con un ligero acento alemán. Asentí, confundido pero sin alarma. Klaus se sentó, pidió un espresso y hablamos de trivialidades. El clima, el equipo de fútbol local. Era la misma conversación que habíamos tenido docenas de veces, pero entonces, mientras revolvía su café, dijo una frase que congeló la sangre en mis venas. Una frase que no tenía lugar en esta vida, en este continente. El trabajo bien hecho no deja rastro, solo resultados. Era un viejo dicho de Ismael, mi mentor. Una máxima que solo conocían los que habían estado en las reuniones de planificación más internas. Miré a Klaus, al amable anciano, y vi cómo sus ojos, antes cálidos, se volvían fríos, vacíos y analíticos. El profesor se había ido. La sonrisa de Klaus se desvaneció, reemplazada por una máscara de eficiencia profesional. Mi nombre no es Klaus, dijo en un tono bajo y corporativo. Soy un observador. He estado asignado a ti durante los últimos 20 meses. Tu apartamento, tu trabajo en el muelle, la mujer de la panadería que te sonríe. Todo es un entorno controlado. Un campo de pruebas. Cada palabra era un golpe, desmantelando la frágil estructura de mi libertad. Mi vida no era una escapatoria,
Era una simulación. No había huido a una nueva vida. Me habían colocado en una jaula más, grande y mejor decorada, y yo, en mi arrogancia, había confundido las paredes invisibles con el horizonte. El terror que sentí fue peor que cualquier tiroteo. Era el terror de la impotencia absoluta. Tu fuga fue impresionante, continuó, como un ejecutivo revisando el desempeño de un empleado. Pocos lo habrían logrado con tal precisión. Engañaste a Martillo, a los comandantes de campo, pero no engañaste al sistema. El sistema no se deja engañar. Explicó que el licenciado nunca creyó mi muerte. En lugar de casarme, decidió usar mi escape como un caso de estudio. Querían ver cómo un activo de mi nivel se adaptaba, cómo sobrevivía, cómo construía una nueva identidad desde cero sin recursos externos. Mi lucha por la supervivencia no fue mía, fue un experimento de campo para la organización, una forma de perfeccionar sus propias técnicas de infiltración y de medir la resiliencia de sus mejores agentes. Mi libertad fue su proyecto de investigación. Ahora el experimento había terminado. Me informó que no estaban allí para matarme. Matarte sería un desperdicio de una inversión significativa, dijo con una lógica escalofriante. La organización ha evolucionado. Nuestros intereses ya no son solo regionales, son globales. Necesitamos operadores que puedan moverse en este mundo, que entiendan el sigilo y la negación plausible. Necesitamos gente como tú. Mi escape no me había liberado, me había calificado para un ascenso. Mi nueva asignación, explicó, sería en Europa del Este. Ya no se trataba de mover drogas, sino de gestionar la logística de operaciones mucho más oscuras. Fui reclutado de nuevo no con una amenaza, sino con la fría certeza de que nunca había dejado de ser un empleado. Me presentó una elección que no era tal. Podía aceptar mi redespliegue, o podía negarme. Si me negaba, él simplemente se levantaría y se iría. Y al día siguiente, el dueño del café sería deportado, la panadera tendría un trágico accidente, y el edificio donde vivía sería consumido por un incendio eléctrico. No me tocarían a mí. Simplemente borrarían el mundo que yo creía haber construido, pieza por pieza, hasta que no me quedara nada más que la soledad y la certeza de su poder. La amenaza no era a mi vida, sino a mi realidad. Entendí entonces que el archivo muerto no solo eliminaba personas, eliminaba mundos enteros con la misma facilidad con que se borra un archivo de una computadora. Klaus, o quien quiera que fuera, terminó su expreso. Dejó unas monedas sobre la mesa y se levantó. Recibirás tus instrucciones en una semana. Disfruta del sol, dijo. Y la sonrisa amable regresó a su rostro por un instante. Se fue, mezclándose con la multitud como si nada hubiera pasado. Me quedé solo, el periódico olvidado en mis manos. El sol seguía brillando, la gente seguía riendo, pero todo había perdido su color. Mi fuga, mi lucha, mi esperanza. Todo había sido una ilusión. No había escapado del infierno. Simplemente me habían transferido a un círculo diferente. Uno sin fuego ni gritos, pero con un frío eterno y silencioso. El archivo muerto no era un lugar del que se pudiera huir. Era una sentencia de por vida, y yo, sin saberlo, la estaba cumpliendo. Así que aquí estoy, en una ciudad cuyo nombre no importa, cumpliendo órdenes que ya no se susurran en español. He aprendido la lección final. El verdadero poder no se trata de controlar territorios, sino de controlar la realidad misma. La filosofía del archivo muerto nunca fue la de un cártel. Fue la de una corporación de inteligencia soberana. Mientras el mundo veía a los Zetas como monstruos bárbaros, la verdadera cúpula nos usaba como una cortina de humo, una distracción sangrienta para que nadie mirara a los hombres de traje que movían los hilos. Ellos no traficaban con drogas. Traficaban con influencia, con miedo sistémico y con el silencio de los cementerios. La guerra contra las drogas es una farsa porque el enemigo no es un narcotraficante, es una idea. La idea de que el poder absoluto es el que nadie sabe que existe. La gente no entiende por qué nunca se gana esta guerra. Creen que es por la corrupción o la violencia, pero se equivocan. Es porque están peleando en el campo de batalla equivocado. Mientras la DEA celebra la captura de un capo o la incautación de un cargamento, el licenciado celebra la aprobación de una ley de zonificación en un puerto clave, la quiebra de una empresa de seguridad rival o el nombramiento de un funcionario aduanal amigo. El poder real no es el que destruye, es el que construye el tablero a su favor, sin que el oponente se dé cuenta de que las reglas han cambiado. Nosotros no éramos un ejército luchando contra un Estado. Éramos un virus que había aprendido a reescribir el ADN del anfitrión para que éste nos protegiera y nos alimentara. Mi sentencia nunca fue la muerte, ni una celda en una prisión de máxima seguridad.
Mi condena es la claridad. Es vivir cada día sabiendo que la libertad es una ilusión y que el mundo visible es solo un escenario. Ya sea como el fantasma que huye o como el operativo que obedece, mi vida ya no me pertenece. Pertenece al archivo. No me condenaron a morir, sino a entender. Y esa es una cadena perpetua de la que no hay escape. Me sentenciaron a ver los hilos que mueven las marionetas, sabiendo que yo soy una de ellas, un espectro atrapado para siempre en el teatro de sombras que ayudé a construir.